Bienvenidos a esta su casa. Bien, señoras y señores, vamos con la siguiente exposición a cargo del experto en seguridad social e invito a pasar adelante al señor Fabio Durán de la OIT, que nos damos la más cordial bienvenida. Aquí está con nosotros. Bienvenido. Hola, gracias, buenos días, amigos, amigas, muchísimas gracias. En primer lugar, antes de proceder a mi presentación, quisiera agradecer en nombre de la OIT de manera muy especial a SINAE, de manera muy especial agradecer también a Lenín Hernández por esta invitación para venir a conversar con ustedes sobre un tema que para la OIT se ubica en el corazón de su pensamiento, de su existencia, en el corazón de lo que nosotros llamamos el trabajo decente, que es los sistemas de pensiones o la seguridad social en general. Muy honrado de estar acá, muy contento de verdad de tener esta oportunidad y de compartir estas ideas e información. Bien, sin más preámbulo, entonces, nada más referirme brevemente a cuáles son los mensajes claves que vamos a intentar lanzar en los próximos 30 minutos, que es el tiempo que tengo de presentación. Reafirmar a lo largo de esta presentación la seguridad social como un derecho humano y la universalidad y solidaridad como principios que enmarcan el norte de las reformas y de los diseños de los sistemas. Los convenios y recomendaciones de la OIT como una fuente de principios aprobados por la Conferencia Internacional del Trabajo, que tiene un carácter tripartito y de los cuales se deriva el modelo multipilar de pensiones propuesto por la OIT, al que me voy a referir también. Hablar un poquito de la situación en América Latina, cuáles son los desafíos en particular en materia de pensiones. Vamos a ver que hay una diversidad de escenarios y que pese a la reforma, los sistemas de pensiones de la región cumplen solo parcialmente con los principios de la OIT. Y un cuarto mensaje es sobre la necesidad de diseñar sobre la base de los principios de la seguridad social, que es el tema que me ocupa esta mañana. Bien, entonces vamos a proceder abordar estos temas. Lo primero que quisiera reafirmar es esta idea de la protección social, la seguridad social como derecho humano, que contrasta con, digamos, una posición alternativa donde se condicionan los derechos a la seguridad social, a la situación en el mercado. La seguridad social está presente en la Declaración Universal, o el derecho a la seguridad social está presente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 22 de manera explícita como un derecho humano, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que en el caso de Costa Rica, por ejemplo, y de 16 países en la región, lo tienen ratificado y por lo tanto es de cumplimiento y es parte de la constitución política de los países que lo han ratificado, es el convenio 102, y algunas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, como la recomendación 202 sobre los pisos nacionales de protección social. Y para hablar un poquito de esto, no quiero extenderme con este tema del marco normativo, pero realmente es muy importante. Si nosotros pensamos en los principios de la seguridad social a lo largo de más de un siglo, los principios de la OIT han venido recogiendo este marco de principios que están claramente establecidos en 8 convenios actualizados sobre seguridad social, y decía que en el caso de Costa Rica ratificado el convenio número 102 de la OIT, que es
también conocido como norma mínima de seguridad social, y que al estar ratificado en la mayoría de sus ramas es parte integral del bloque constitucional y de cumplimiento obligatorio por el país. Bueno, y hay 7 convenios más y 3 recomendaciones, de 9 en total. No voy a entrar en el detalle de esto, pero lo que sí quisiera reafirmar es que hay un marco internacional que protege los derechos, el derecho humano a la seguridad social. Hay un marco de convenios internacionales de la OIT que protegen este derecho en particular o que guían el diseño también de los sistemas, y que es de cumplimiento, de acatamiento para los países que lo han ratificado. Bien, de este conjunto de convenios y recomendaciones de la OIT se derivan 9 principios. No son los únicos principios que se derivan de los convenios de la OIT o de los instrumentos de la OIT, pero podríamos decir que son el corazón, donde está expresado cómo debe ser y cómo debe diseñarse y cómo deben funcionar los sistemas de seguridad social. El principio número 1 es la realización progresiva de la cobertura universal como una ambición, no como algo que no como algo que está simplemente escrito en papel, sino como una búsqueda constante y proactiva de esta ambición de la cobertura universal, la solidaridad social y el financiamiento colectivo, como también 2 principios fundamentales que se contraponen a las propuestas de mudar hacia sistemas basados en el esfuerzo individual y en las cuentas individuales. El principio 3, que es el derecho a prestaciones adecuadas y previsibles. Principio 4, responsabilidad global y primaria del Estado, que establece que no importa cómo un país decida diseñar su sistema de seguridad social, finalmente hay un responsable que está detrás de esto, y que es el Estado, que debe responder porque los principios y porque la promesa de la seguridad social se cumpla para todas las personas. La no discriminación, igualdad de género y respuesta a las necesidades especiales, la sostenibilidad financiera, fiscal y económica, la gestión y administración transparentes, la participación de los interlocutores sociales y consultas con otras partes interesadas, y en particular en el convenio 102 de la OIT, el mandato de que las personas protegidas, en este caso las y los trabajadores, participen de los sistemas consultivos a través de los espacios que existen para este propósito, y la revisión periódica de las prestaciones para adaptarlas a la evolución del costo de vida y nivel de los ingresos. Entonces, esos son 9 principios, no son los únicos. Si quisiéramos agruparlos todos, tal vez tendríamos una treintena de principios, pero digamos que estos 9 principios son el norte para el diseño. Están claros y están claramente expresados, o sea, no los lista Fabio Durán, no lo lista un funcionario, una persona, sino que si nos referimos a las normas y a los convenios, están ahí claramente establecidos, son directamente establecidos, derivables del articulado de los convenios. Les decía entonces también que de estos principios deriva la propuesta del modelo multipilar de pensiones de la OIT. El modelo multipilar de pensiones de la OIT, a diferencia de otros modelos, coloca el centro del desarrollo del sistema en los componentes solidarios. Y entonces hablamos de un pilar 0, que es lo que llamamos en la OIT el piso de protección social, que la idea es garantizar algo, una protección mínima suficiente para todas las personas. Eso es lo que llamamos el pilar 0. El primer pilar, que es un pilar de seguro social, que sigue el diseño típico de los sistemas de seguridad social y los sistemas de pensiones en el mundo. Un segundo pilar complementario, que puede ser voluntario, puede ser obligatorio, puede ser colectivo, puede ser de cuentas individuales, o sea, puede ser diseñado de muchas maneras, pero la idea es que complementa, no que reemplaza al pilar
del Seguro Social, y un tercer pilar de ahorro personal voluntario. Dentro de estos 4 pilares, distinguimos 2 pilares que son de la Seguridad Social, que es el pilar 0 y el pilar 1. El resto de los pilares, si bien se ubican en lo que podríamos llamar la previsión social, no forman parte de este núcleo de la Seguridad Social, donde se garantizan esta serie de principios que hemos mencionado. En este diseño que propone la OIT, vemos que la forma en que están dibujadas los tamaños de los rectángulos no es casualidad, eso está muy a propósito y describe entonces que para las personas que están más hacia la izquierda, digamos que personas de bajo ingreso, en contraposición con las personas de ingreso alto, se garantiza este piso y que hay una especie de escalera de la protección social o escalera en materia de los derechos en pensiones, de tal manera que la gente tiene la opción de avanzar progresivamente en esta escalera y alcanzar niveles de protección mayores conforme se van desarrollando condiciones de desarrollo económico y social en los países. Bien. Estos principios de la seguridad social también informan sobre los desafíos críticos y vamos a ver a continuación algunos datos para ilustrar esos desafíos. Las brechas de cobertura, sin duda alguna, como principal desafío, el cumplimiento del derecho a la seguridad social y a la universalidad. Esto en contraposición con una narrativa que coloca el principal desafío como la sostenibilidad, y ahorita voy a hablar de esto. Garantizar prestaciones suficientes y predecibles, el desafío de la sostenibilidad, que es un desafío real, existe, está ahí, vamos a ver algunos datos también. Y las tendencias de los mercados de trabajo y la necesidad de que los sistemas de seguridad social en general se adapten a estas tendencias de los mercados de trabajo, en particular con todas las formas atípicas de empleo que no son nuevas, pero también con las formas de empleo que están vinculadas con las plataformas digitales y todo el desarrollo digital que se está dando en el mundo con las sabidas consecuencias en cuanto a los riesgos de aumento de la informalidad o la precarización del empleo y por lo tanto un efecto sobre la cobertura de la seguridad social. Bien, y les decía que íbamos a ilustrar estos desafíos con alguna información y aquí sí entonces me refiero a alguna información de protección social de datos para América Latina y al final, bueno, voy a tratar de dar algunas reflexiones finales con base en esta información. Entonces, lo primero es que si vemos, analizamos la cobertura desde el punto de vista de las funciones de la protección a nivel mundial, aunque no están todas acá, pero están las principales, vemos que definitivamente hay un desafío en cuanto a las brechas de la cobertura. Aquí estamos midiendo la proporción de la población específica en cada caso. Caso es población total, niñez, maternidad, riesgos del trabajo, invalidez, vejez, población vulnerable, cotizantes activos. Entonces tenemos los datos para el mundo, para Américas y para Costa Rica y vemos que, por ejemplo, a la izquierda, en la parte de la izquierda, cuando dice población total, bueno, a nivel del mundo, aproximadamente casi un 47% de la población recibe al menos una prestación de protección social. Eso es poco. Estamos hablando, es poca cobertura. Y es muy grande el desafío en términos del gap, de la brecha. Estamos hablando de prácticamente la mitad de la población del planeta, unas 4.000 millones de personas en el mundo que no reciben absolutamente nada, ningún beneficio de la protección social. Estamos hablando de un desafío enorme realmente. Y si lo vemos por prestaciones, por ejemplo, para la niñez estamos hablando aún de un desafío mayor, o sea, solo un 26% de cobertura. Si lo vemos en la vejez, que es la función de la seguridad social con mayor cobertura y desarrollo a nivel mundial, un 34% de las personas adultas mayores reciben una pensión, sea contributiva o no contributiva.
Eso realmente es una cobertura bastante baja. No, perdón, dije 34 es invalidez. Para vejez, 78%, redondeamos a 80%. O sea que ahí hay un desafío de cubrir un 20% de la población, aún en aquella función de la seguridad social que es la más desarrollada en los sistemas de protección social. En Costa Rica, por ejemplo, hay una cobertura de vejez del 56%, o sea que todavía resta un 40%, el resto, digamos un 45% para hablar en números redondos de personas adultas mayores que no reciben ninguna protección, bueno, y para las cuales se requiere buscar una solución. En términos de personas cotizantes activas, es decir, personas que actualmente están cotizando para madurar derechos en un sistema de pensiones, aquí también hay este desafío a nivel de las Américas. Un 70% de las personas están cotizando activamente en sistemas de pensiones. En Costa Rica está ahí muy cerca del promedio, un 67% de personas, o sea que hay realmente un desafío futuro de qué pasará con las personas que no logran consolidar los derechos a partir de contribuciones o que consolidan parcialmente este derecho y por lo tanto no van a recibir una prestación completa o del todo no van a recibir la prestación. Entonces, si uno lo ve a escala mundial, realmente estamos hablando de un desafío enorme de la cobertura. Aquí hemos dado simplemente una pincelada, pero podríamos profundizar más, pues evidentemente hay una serie de factores que explican esta situación y que no lo vamos a abordar acá por razones de tiempo. Bien, yo estoy también muy pendiente de mi tiempo para cumplir con el tiempo que me fue asignado. Esta información que está acá es para rápidamente mostrarles cómo es la evolución de la cobertura que ha pasado por lo menos entre del año 2000 para acá. Y entonces en el eje horizontal de este gráfico, no se preocupen por intentar entender la parte estadística, en el eje horizontal medimos la cobertura que había entre el 2000 y 2005, o sea, cobertura en proporción de personas adultas mayores recibiendo efectivamente una prestación de pensiones. Y en el eje vertical, el mismo indicador, pero medido del año 23 o más reciente. Entonces, esto nos lleva a comparar entonces qué había a inicios de los 2000, o sea, hace unos 20, 25 años, y qué hay ahora en términos de cobertura para pensiones exclusivamente, cobertura efectiva de personas adultas mayores. Y lo que vemos es que hay, los países están encima de la línea diagonal, por lo tanto, por definición, son países que han aumentado su cobertura. Y entonces vemos que en general hay una tendencia mundial al aumento de la cobertura de las pensiones. Esto es una muy buena noticia. El tema es que a la par de esta buena noticia tenemos también los datos de las brechas de la cobertura, es decir, de los déficits de la cobertura. Encontramos países, por ejemplo, todos los países que están marcados en rojo pertenecen a América Latina y el Caribe. Vemos que en general también en la región, en América Latina y el Caribe, hay una tendencia creciente de la cobertura de los sistemas de pensiones. Pero también al mismo tiempo, si observamos estos datos, vemos que hacia abajo y hacia la izquierda hay países con tasas de cobertura realmente bajas. Ahí tenemos países como Haití, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Perú, por ejemplo, con tasas de cobertura bajísimas. Estamos hablando de 10%, 12%, 15%, 20% máximo de personas adultas mayores recibiendo una pensión. Costa Rica, para no perder la perspectiva, es una actividad que también toca a Costa Rica. Costa Rica está ahí a la mitad de la tabla. Le queda todavía el desafío de subir esa cuesta y garantizar el derecho a las pensiones para prácticamente, decíamos, la mitad de la población. Y entonces, en una visión comparativa de América Latina y del Caribe y a nivel mundial, pues el país está a la mitad de la tabla con este desafío de avanzar en la universalización, sea por medio de pensiones contributivas o por medio de pensiones no contributivas.
Bueno, entonces sí hay un avance, pero este avance todavía refleja déficits muy grandes en prácticamente o en la mayoría de los países de la región. Esta gráfica que está acá a mí me gusta mostrarla porque dice mucho digamos, con pocas palabras, y voy a explicar qué es lo que tenemos acá. Yo no sé si se logra leer plenamente en la pantalla, pero es realmente muy fácil de entender. Es así. Hacia la izquierda tenemos los países más jóvenes, o sea, tenemos los países clasificados en puntitos, ¿no? No están todos los países del mundo porque entonces la información estaría muy apiñada, ¿no? Entonces, pero está una buena parte de los países. Entonces, a la izquierda tenemos los países jóvenes y a la derecha tenemos los países más envejecidos, o sea, con una proporción mayor de personas adultas mayores. Hacia arriba tenemos los países que gastan más en términos de gasto en pensiones como proporción del Producto Interno Bruto, y hacia abajo los países que gastan menos. Entonces, uno encuentra realmente una distribución de los países que lleva una correlación directa entre envejecimiento y gasto. Entonces, esto es una tendencia que no es nueva, está por todo lado, ¿no? Entonces, vemos que en el cuadrante superior derecho, o sea, arriba hacia la derecha, tenemos básicamente las sociedades más desarrolladas del planeta, con niveles de gasto en pensiones. Entonces, no estoy hablando de todo el sistema de protección social, que ronda, digamos, del 8 en algunos casos, como por ejemplo el caso de Francia, Alemania, Austria, etcétera, 15% del PIB de gasto en materia de pensiones. Estamos hablando de una cantidad significativa. Si pensamos que en Costa Rica hay una lucha por ejemplo, financiar el sistema educativo con un 8% del PIB, esos países están gastando mucho más que eso solo para financiar las pensiones. O sea, estamos hablando realmente que son países donde hay una enorme inversión en seguridad social y en particular en el tema de pensiones. A la izquierda y hacia abajo encontramos los países que gastan menos y que tienen, por lo tanto, menos cobertura. Estos países en azul, por ejemplo, son los países de África. Ahí están la mayoría de los países de las Américas, de América Latina, en el cuadrante inferior izquierdo. Entonces, esta información que está acá nos sirve para entender varias cosas, varios mensajes que están juntos ahí en esta gráfica. Uno es que si uno piensa en una evolución del desarrollo del sistema de pensiones o en general del desarrollo del sistema de seguridad social de un país, pues como no hay marcha atrás con el proceso de desarrollo de envejecimiento demográfico, y como no puede haber marcha atrás en el proceso de extensión de cobertura, porque veamos que también los países que están más hacia arriba y a la derecha son países donde la cobertura es mayor, o sea, el gasto no es mayor solo porque hay más gente vieja, es mayor porque los sistemas cubren más gente, o sea, prácticamente son países con cobertura universal de pensiones o de seguridad social, y entonces países donde el Estado garantiza este derecho de diferentes maneras. Entonces, la reflexión es que aquí hay un camino muy claro. El camino es avanzar hacia el desarrollo de los sistemas de seguridad social, madurando los sistemas y aumentando la cobertura. Inexorablemente implicará un mayor gasto. ¿En cuánto terminará siendo ese gasto para un país como Costa Rica o para los países de América Latina que están señalados con esos puntitos rojos hacia la izquierda y abajo? Pues eso hay que verlo en cada país, ¿no? Los números para cada país, pero ciertamente la proyección es hacia arriba y hacia la derecha. Esto entonces nos confronta con una narrativa que me parece que se ha enraizado, una narrativa bastante pesimista de que los sistemas están quebrados, que los sistemas van a quebrar, que no hay manera de financiar los sistemas de protección social o de seguridad social o de pensiones debido al envejecimiento demográfico. Bueno, y entonces la reflexión es que sí,
realmente quisiéramos aceptar esto, entonces deberíamos confrontar esto con el hecho de que todos esos sistemas en los países que ya pasaron una transición demográfica, que tienen demografías envejecidas, pues esos sistemas están funcionando ahí. Vemos todos los casos de los países en verde, son países donde hay sistemas consolidados de seguridad social, siguen funcionando los sistemas de pensiones siguiendo el modelo típico de seguridad social basado en la solidaridad y en el financiamiento colectivo. Eso es algo que no hay que perder de vista porque hay la narrativa contraria de que esto no se puede, de que es insostenible. Bueno, si estos países lo han logrado, nos parece que el desafío es cómo nos podemos mover del cuadrante izquierdo de abajo al cuadrante superior derecho, y esto implica una serie de transformaciones que no solo tienen que ver con el sistema de pensiones, sino tienen que ver con transformaciones en términos de cómo es el modelo de desarrollo económico y social del país, cómo se pasa de economías que están en muchos casos muy enfocadas en el extractivismo a economías que están enfocadas en una estrategia de desarrollo inclusivo donde el centro del desarrollo está colocado en el bienestar de las personas, o al menos en una buena combinación de bienestar y desarrollo económico y crecimiento económico. Entonces, a mí me parece que esta gráfica nos ilustra bastante. Por acá tengo algunos datos solo para tal vez remachar cómo son estas lagunas o déficits de cobertura en la región de América Latina y Caribe. Por ejemplo, en esta gráfica vemos que si vemos la proporción de personas con una pensión de vejez, tenemos un escenario muy variado en la región. Tenemos, por ejemplo, en un extremo países como Bolivia, donde no es que el sistema sea perfecto, pero avanzaron en crear una pensión no contributiva universal que la sostiene. Es un buen ejemplo. México, que acaba de instaurar un sistema de pensión universal también, que cubre con una pensión no contributiva a todas las personas adultas mayores. No es perfecto, pero es un paso en la dirección correcta de garantizar derechos. Países como Uruguay, donde tienen una mayor tradición de desarrollo del sistema de seguridad social. Y en el otro extremo encontramos pues todo lo contrario, ¿no? Países con coberturas muy bajas. En Haití, por ejemplo, en Honduras, apenas cerca del 11% de las personas adultas mayores reciben una pensión, básicamente contributiva, porque no hay sistema contributivo. República Dominicana, que reformó el sistema en el año 2001, si no me equivoco, con la idea de expandir el sistema, pero una reforma que en términos de cobertura no ha funcionado. Y ahí prácticamente yo diría que todos los países de Centroamérica, a excepción de Costa Rica, están en la parte derecha. Costa Rica, otra vez lo enfatizamos, es un país de media tabla en términos de cobertura medida por gente realmente recibiendo beneficios. Esta otra gráfica que está acá es las personas en la fuerza de trabajo que están cotizando a un sistema de pensiones, y nuevamente nos encontramos aquí también que hay este desafío de que hay en general una proporción de personas acumulando derechos jubilatorios que todavía es muy baja en la mayoría de los países de la región. El caso de Costa Rica, por ejemplo, estamos hablando de que casi un 70% de la población está cotizando activamente a regímenes de seguridad social. Costa Rica creo que ha liderado esta tabla en los últimos 30 años, junto con Uruguay y Chile, y en algún momento con Argentina, pero esto no se llega a notar en cuanto al indicador de personas que llegan a madurar derechos jubilatorios. Entonces aquí evidentemente hay un tema de diseño y una discusión de si 300 cotizaciones o 20 años de cotización es mucho o poco. Ahora se está hablando hay algunas propuestas para subir esto a 30 años. Bueno, nosotros tenemos datos que hemos trabajado con el INAMO, donde nos dicen que ya 20 años de cotización es bastante, 30 años es bastante mucho, y más de 30 años ya es
como pedirle a la gente, prácticamente condenar a la gente que no alcance la maduración de sus derechos jubilatorios. Bien, entonces vemos que hay un panorama muy desafiante en la región. La pregunta es en qué medida las reformas, porque ha habido reformas en la región, prácticamente diríamos que la mitad de los países han avanzado con reformas estructurales, incluido Costa Rica. En la otra mitad ha sucedido poco o casi nada, o algunos intentos, pero entonces, ¿en qué medida se están atendiendo estos principios de la OIT que mencionamos anteriormente? Yo adelantaba los mensajes, bueno, se atienden parcialmente y no se atienden de la misma manera en todos los países, es decir, hay diferencias muy importantes. Acá en la región de Centroamérica el desafío es mucho mayor. Hay entonces estos progresos, pero con desempeños diversos, como ya lo vimos. Un segundo elemento de esto es que el modelo de seguridad social con financiamiento solidario sigue predominando, a pesar de que hay una narrativa de que esto no es así. En el mundo y en América Latina y el Caribe sigue predominando el modelo de seguridad social. Hay reversiones parciales y totales a las reformas que avanzaron en las cuentas individuales, una relativa ausencia de diálogo social para las reformas, que prácticamente es algo que ya había sido observado por Carmelo Mesa Lago desde las reformas de los años 90, pero a juzgar por lo que vemos más recientemente en la región, no en todos los casos las reformas están atendiendo estos procesos de diálogo social con participación democrática para definir el futuro de los sistemas, en particular las personas trabajadoras que cofinancian el sistema, ¿no? Poco progreso en reducción de desigualdades de género en los sistemas, eso también está muy bien documentado, y experiencias regionales diversas en cuanto al diseño de reformas. Uno podría decir que no hay una única direccionalidad, hay un progreso hacia mayor cobertura, un progreso bastante interesante en la región, principalmente debido a la expansión de los sistemas no contributivos, pero los sistemas contributivos, o sea, los sistemas basados en contribuciones a seguridad social o a seguro social, todavía tienen un camino muy largo por recorrer en la región. ¿Qué recomienda la OIT? Y ya con esto voy terminando. Y al filo de cumplir con el tiempo asignado, nosotros le recomendamos a los países 7 cosas en cuanto a materia al diseño de reforma de pensiones. El respeto a los principios básicos y de las normas internacionales. Este marco de principios está ahí, existe, hay que respetarlo. Transparencia y disponibilidad de información fiable para hacer reformas duraderas, reformas sostenibles, reformas que realmente ataquen los verdaderos problemas. Hay que tener buena información, datos confiables, estudios actuariales confiables. Eso es fundamental. Basado, decía, en estudios técnicos, financieros, actuariales. La consideración de efectos distributivos intrageneracionales. Los sistemas de seguridad social están diseñados sobre el principio de la solidaridad entre grupos, dentro de grupos, y están diseñados para que haya solidaridad entre generaciones. Esto no es un defecto, esto es una virtud que tienen los sistemas y hay que trabajarla como parte de los diseños. Aprender de la reforma de las experiencias internacionales, o sea, no estamos ahora en la década de los 90, cuando había un laboratorio que proponía alternativas y que prometía y se prometían resultados, y a veces resultados digamos muy positivos, pero que estaban totalmente descontextualizados en cuanto a la capacidad de los sistemas para cumplir estas promesas. En particular cuando se hablaba de pasar a sistemas de cuentas individuales que iban a resolver todos los sistemas, y bueno, hemos visto que esto no ha sido así. El diálogo social y la consulta con los interlocutores es un elemento fundamental, y un proceso dinámico y necesidad de ajustes regulares para asegurar la sostenibilidad. La sostenibilidad, quieras o no, es un elemento fundamental, tiene que estar ahí, es un elemento de que no puede descuidarse, porque, como decimos acá en la región, no podemos hacer chocolate sin cacao. Entonces
hay que tener el ingrediente básico y no descuidarlo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias nuevamente por su atención. Muchísimas gracias, Lenín, muchísimas gracias, Sinae, y felicitaciones también, no lo dije, por esta actividad. Me parece que es súper importante felicitar esta iniciativa de tener el primer congreso de la Seguridad Social y Derecho Laboral. Muchas gracias a todos y todas. Buen día. Señor Fabio Durán, muchas gracias por tan interesante participación. Bueno, seguidamente, pues el señor secretario general, licenciado Lenín Hernández Navas de SINAE, le hará entrega muy merecido reconocimiento, igualmente Keiri Carrillo, que aquí están con nosotros. Estimado doctor Fabio Durán, de verdad que es un honor tenerle por acá. Y de repente me voy a permitir rápidamente mencionar quién es don Fabio Durán, porque no todos lo conocemos. Ex compañero de la Caja Costarricense de Seguro Social, director actorial de la institución durante muchísimos años. Luego nos abandonó, nos quiso dejar, no mentira, por su extraordinaria preparación. Se nos fue a la OIT, se nos fue a Ginebra. Desde Ginebra le ha dado un gran aporte a la seguridad social, al mundo, Europa, Asia, África, América Latina, por supuesto, y regresó a nuestro país. No solamente un extraordinario profesional, sino un gran amigo. Y hago mención a esto porque cuando estuvimos hablando el día de ayer sobre la seguridad social y los derechos laborales, indudablemente se necesita el acompañamiento de la academia y de profesionales comprometidos con la seguridad social y los derechos laborales. Eso es definitivo. De lo contrario, los sectores sociales y laborales vamos a estar totalmente desprotegidos. Pero al tener esos profesionales comprometidos requiere una gran ética, una gran mística y un gran compromiso, principios y valores. Sobre todo cuando la seguridad social es atacada, mencionando, por ejemplo, que la caja está quebrada, como ha sucedido. Entonces, por supuesto que este espacio no podíamos dejarlo en un vacío nada más. Y don Fabio pronto se nos va a pensionar de la OIT. Pero yo estoy seguro que don Fabio no nos va a dejar a los sectores sociales ni a los sectores laborales. Por eso, don Fabio, queremos hacerle este reconocimiento y rendir este homenaje a usted. José me cae. Y dice lo siguiente. Por favor, un fuerte aplauso para don Fabio. Homenaje al doctor Fabio Durán Valverde, primer Congreso Internacional por la Seguridad Social y Derechos Laborales de Costa Rica y América Latina. En reconocimiento a su extraordinaria labor, valentía técnica y compromiso histórico con la protección social, tanto en Costa Rica como en el ámbito internacional. Su voz, su trabajo y su ejemplo reafirman el valor de una institucionalidad fuerte, ética y comprometida con los derechos humanos. Hoy más que nunca, el país necesita líderes que comprendan el valor de estas conquistas y se comprometan con su defensa y fortalecimiento. Este homenaje representa el respeto y la gratitud de un pueblo que no olvida a quienes aman la defensa del bien común. San José, Costa Rica, julio 2025, para usted, don Fabio, en nombre de todos nosotros. Por favor, un fuerte aplauso. ¿Los tenemos? Gracias. Bueno, yo tenía preparado unas palabritas, pero voy a improvisar y decir dos cositas nada más. De verdad estoy profundamente agradecido, estoy muy emocionado por este reconocimiento.
de verdad que lo agradezco muchísimo. Me parece que este reconocimiento, y quiero compartirlo, no es solo para mí, es un reconocimiento para todas aquellas personas que defendemos la seguridad social, que defendemos los principios y los derechos sobre los que están fundados los sistemas de seguridad social, que estamos identificados con esta causa. Entonces es un reconocimiento que quiero compartir con todas y todos ustedes. Decir que hoy más que nunca necesitamos compromiso. Yo me siento comprometido con este tema, sobre todo en un momento muy difícil. No digo solo para Costa Rica, estamos ahora en Costa Rica, pero un momento muy difícil para el mundo, porque hay esta amenaza de destruir lo que nos ha costado tanto construir a lo largo de, ya digamos, unos 120 años de desarrollo en el mundo de los sistemas de seguridad social. Hay todo y una amenaza al funcionamiento del sistema de seguridad social como lo conocemos hoy en día, y yo con este reconocimiento reafirmo mi compromiso de seguir luchando por los sistemas de seguridad social. Y les invito a ustedes también para que lo hagan. Bueno, estoy en un entorno, creo que de personas que están comprometidas con esta causa. Bueno, y entonces, agradecerles muy especialmente, agradecerle a Lenín, a Sinades por este reconocimiento y bueno, salgo de la OIT, pero jamás me salgo hasta la tumba. Me voy con la seguridad social y con la defensa de los sistemas de seguridad social y sus principios. Bueno, muchas gracias.